Hola, buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, pues afirma en su libro El tiempo de las tribus, Michel Maffesoli, un sociólogo francés de la Sorbona, que, bueno, él es un apologeta, él es un idealizador de los procesos de neotribalización y fragmentación de la socialidad en las sociedades occidentales. Y haciendo un elogio a esta neotribalización tan querida de él y de otros posmodernos, ¿no? Pues él dice: vivimos tiempos de efervescencia, la barbarización está en el aire de los tiempos. Pero bueno, tiene razón, en definitiva, quitándole la idealización del proceso que él hace, es un proceso en curso que es real, es cierto. O sea, si miramos Occidente, bueno, en sus políticas interiores para reestructurar la sociedad, los grupos de interés, los grupos de presión, emparentar según criterios identitarios a parte de la sociedad, contraparte de la misma sociedad, pues intenta neotribalizar las sociedades y en su política internacional habitúa ya, arma, protege, financia, mueve de un lado para otro el neotribalismo más bárbaro, más arrasador de las sociedades donde lo ponen a agredir y a operar. ¿Por qué es esto? Esto responde, en última instancia, a un recetario por parte de las élites globalistas occidentales, no de todas las élites occidentales, no de la fracción compuesta por las burguesías nacionales, industrialistas, por ejemplo en Hungría o en Francia, en Alemania, representadas por los partidos que llaman de extrema derecha, Trump en Estados Unidos, otro nacionalista, industrialista. Esta fracción no, pero la fracción hegemónica, elitista occidental, globalista, lo que intenta es rebajar drásticamente la capacidad de gasto y la capacidad de mercado en el propio Occidente. Es decir, son conscientes de que Occidente, de que ellos en concreto, no pueden competir con las exportaciones chinas y con el capital chino, y desde hace tiempo han dicho: si no puedes con el enemigo, únete a él. Se han ido a China a producir, se han fusionado en la práctica con el capital chino, porque los consorcios son fórmulas de asociación con el Estado chino. El Estado chino gana de la producción occidental en China, puesto que tiene parte de las acciones, cobra una tasa de beneficio. Los grandes capitalistas chinos también coinvierten con los occidentales allí. Y entonces el modelo de desarrollo por parte de las élites globalistas occidentales actualmente es el de emigrar, hacer un éxodo masivo de capitales a China, desarrollar otros mercados como el mercado chino mismo, que tiene una capacidad de absorción interior de la producción mercantil pues creciente y boyante, ¿no? No es solo una economía ya eminentemente exportadora, sino consumidora interna ya la economía china. Entonces el plan es desarrollar mercados como el chino, el indonesio, el indio, que son muchos miles de millones de personas, o sea, en su conjunto pues más de un tercio de la población del planeta en total, o sea, los mercados que quieren desarrollar en Asia, y aplicar a Occidente lo que su ideología wokista denomina como defund, en inglés, el concepto de defund: desinvertir, definanciar, retirar masivamente los fondos.
y se apoya en esta estrategia por la ideología del decrecimiento, no ya del crecimiento cero, sino del decrecimiento, del no tendrás nada y serás feliz. Es decir, son conscientes de que no pueden competir con el capital chino y por tanto rechazan seguir invirtiendo en dar una salida a su producción en los propios mercados occidentales. Marx lo explicaba en el Manifiesto Comunista. Llega un momento en que hay demasiadas fuerzas productivas, demasiada maquinaria, demasiadas instalaciones, decía Marx. En una palabra, demasiada civilización, y hay que barbarizar, descivilizar a un territorio en el cual seguir aumentando la capacidad productiva, es decir, seguir ampliando capital, ya no sale a cuenta. Véase Occidente. Desde hace más de 20 años, no de ahora, desde hace más de 20 años, la ganancia, es decir, la ampliación del capital en un punto, medido en dólares, en $1, o sea, ampliar el capital por valor de $1, le cuesta al capital estadounidense 4 puntos, $4 de inversión. Tienen que invertir $4 por cada dólar que a lo mejor, si el ciclo de inversión-acumulación resulta exitoso y transforman la plusvalía vendiendo realmente en el mercado, sacan un punto neto de crecimiento. Pero teniendo que invertir 4 para ampliar un punto el capital ya disponible, es demasiado capital riesgo, es demasiada inversión que a lo mejor no es exitosa para extraer para un potencial de crecimiento de 1/4 parte de lo invertido en cada ciclo capitalista. ¿Qué hacen entonces? Quemar las naves. Quemar las naves, emigrar masivamente a otro territorio que sí que está en crecimiento, compartir inversiones con el capital chino y el DIFAN occidental. Esto se ve claramente en la orientación belicista de las políticas elitistas globalistas occidentales. Empujar a Europa a una guerra. En otros territorios como en Siria, arrasarlos, a destruir cualquier posibilidad de mercado. Rearmar a Europa con la excusa de defenderse de Rusia, pero el mensaje que se lanza a Rusia es claro. Ideologías aparte y excusas aparte de cara a la galería, de cara a las poblaciones occidentales, nosotros vamos a atacar porque nos estamos rearmando, con lo cual quieren producir el resultado a nivel de la acción rusa que ellos anuncian que Rusia va a tener. Ellos dicen es que es para defenderse porque Rusia quiere ocupar Europa, pero realmente están produciendo que Rusia tenga la necesidad de defenderse y de, por lo tanto, entrar en una guerra de frenada a las intenciones occidentales de fondo que Rusia ya está percibiendo, no son tontos, en base al indicio del masivo rearme europeo. Entonces ellos están provocando la guerra y lo están haciendo a sabiendas, porque hay que destruir esas fuerzas productivas que ya son sobrantes. Entonces la cuestión está clara. O sea, básicamente es una política de la tierra quemada, de recortar drásticamente la calidad de vida y el poder adquisitivo de las poblaciones occidentales, porque ya no son mercados atractivos ni rentables, y hacerlo apoyándose en una ideología para contentar mínimamente o para conformar en nombre del capitalismo verde ecosostenible, y ya
del decrecimiento, del no tendrás nada y serás feliz. Allí donde ese caramelo ideológico no cuadra a las poblaciones, que sí que quieren pues vivir mejor, consumir más, tener capacidad de compra, ver un progreso material, pues allí directamente, no a las maduras sino a las duras, se les arrasa el país. Se les arrasa el país. Y mientras el capital globalista occidental quiere continuar funcionando en mercados en vías de desarrollo alternativos, véase los asiáticos, y emparentándose en lazos cada vez más estrechos con el capital chino, con el cual ha renunciado a la carrera competencial. Esto es perfectamente congruente con la invasión mercantil china de Europa y de Occidente, puesto que ese capital transnacional globalista occidental en su deslocalización también gana con las mercancías chinas, o sea, también coinvierte, con lo cual si tienen salida de mercado, bueno, para ellos también está bien. Y el hecho de consumir chino, es decir, mercancías a mucho menor coste de producción y a mucho menor precio de mercado, beneficia la estrategia no solo económica, no, más bien que económica, política globalista occidental, de mantener a las poblaciones, bueno, sobre unos mínimos de supervivencia para evitar conflicto social y crispación y demás, es decir, que puedan comprar, que puedan consumir, pero a su vez manteniendo los salarios a la baja, cuando no en un drástico recorte del salario, o sea, chinizar los salarios, y pueden hacerlo porque las mercancías consumidas en el mercado, compradas en el mercado, pues también tienen un precio drásticamente menor. Con lo cual, bueno, le dan salida hacia Europa y así ellos pueden desregularizar, desacondicionar los términos en los que se desarrolla el trabajo asalariado occidental, pero sin llevar a las masas a unos límites de no supervivencia y de no poder adquisitivo que les hagan rebelarse. Entonces sí que se decrece, o sea, se recorta el consumo y la calidad de vida de manera drástica, pero manteniendo ese nivel supervivencial. Bueno, pues por eso, porque las mercancías chinas valen mucho menos y así se puede pagar mucho menos a los trabajadores también, y con eso se arreglan. Esto es lo que están haciendo. En los países irredentos, arrasarles porque no entran en ese consorcio global, en esa nueva división del trabajo entre el extremo oriente, entre el Asia oriental y Occidente, en un sistema global, digamos, donde se divide el trabajo. Unos invierten allí, los otros también ganan, exportan mercancías baratas, etc. Los países que ofrecen un ejemplo de producción nacional distinto, como era Siria, por ejemplo, con su modelo de modernidad notablemente autoabastecida y de desarrollo de la producción nacional y tal, pues son arrasados. A Irán le quieren arrasar porque un 3% de la ganancia global procedente de la producción mercantil y de su venta de mercancías, el 3% está en Irán. Y está en Irán desarrollada no con un capital transnacional, sino con un capital eminentemente nacional iraní. Y es el 3% de las ganancias mercantiles mundiales lo que se embolsan los iraníes, y básicamente tratando con su propio mercado. O sea, es una producción girada hacia el interior, pero la población pues es relativamente solvente. ¿Qué hacen? Ahogarle mediante sanciones, bloqueos,
boicots, y la perspectiva es arrasarle directamente a través de una guerra. Es decir, no puede ser que dé un ejemplo de producción-consumo alternativo al modelo global establecido del no tendrás nada y serás feliz. O sea, una felicidad relativa, alternativa, que pase por la calidad de vida, la sofisticación, las perspectivas de mejorar en lo que uno tiene, en lo que uno utiliza, en cómo uno vive, pues son malas, son agresivas para el planeta y para el ecosistema y no sé qué. Y si eso no lo entiendes a las buenas y no firmas los acuerdos por parte de los acuerdos emergidos de las cumbres supranacionales y no participas, como no participa Brasil, como no participa Irán, pues te cargas el país. O sea, en Brasil te las arreglas para expulsar al gobierno, como sea, aunque no sea un gobierno que sea bueno y que no sea lo que sea, pero a ellos no les importa eso, les importa que no entran en su juego de firmar acuerdos supranacionales en las cumbres que ellos celebran, ¿no? Entonces, Sao Paulo, Porto Alegre, el gobierno de Bolsonaro no participaba de esos acuerdos, de esos tratados de reducir la población, fomentar el aborto, fomentar la vacunación que esteriliza a las poblaciones en el tercer mundo. Como era un gobierno infiltrado, fuertemente infiltrado por el lobby, por el grupo de presión evangélico que está en contra de todo ese control decrementista de la población, pues no podía ser, se lo cargaron. Y incendiaron Brasil literalmente, o sea, lo incendiaron, provocaron una crisis, bueno. En el caso de Irán, otro país que no pasa por el aro, que se empeña en concebir la calidad de vida y la dignidad humana en términos espirituales. Es una república religiosa en términos espirituales, pero también en términos materiales. Pues no puede ser, tampoco. Y bueno, y así han hecho con Siria, no dejar piedra sobre piedra. Decrecimiento en su paroxismo, en su más radical expresión. Pero esta barbarización que hacen en los países que quieren arrasar y arrasan, es la imagen radical, es la última ratio, o sea, el extremismo de un proceso en curso también en Occidente. Retirada de escena de los sindicatos, leyes laborales, salariales endurecidas, fomento de trabajos improductivos, de trabajos relacionados con sus oficinas ideológicas, con la promoción de identidades, con la acogida e integración y supervisión burocrática estatal del gran alud migratorio que traen a Europa, y trabajos que son improductivos. Bueno, paso ahora a dar unas noticias sobre Siria. Y bueno, la República Siria actual, la República Genocida de Damasco, reconocerá oficialmente los territorios sirios anexionados por Turquía. Es decir, que se los entrega oficialmente, a nivel de Estado, se los entrega a los turcos. Israel convoca una reunión para tratar la expansión turca por robo de territorios sirios. Claro, ahí Israel y Turquía chocan porque unos quieren los recursos costeros, gaseosos y de hidrocarburos que tiene el litoral marítimo sirio, o sea, los yacimientos subacuáticos de gas, los quieren los israelíes y también los quieren los turcos. Es una carrera por a ver quién hegemoniza antes el territorio sirio y esa parte, en la costa. Y también a nivel ideológico, ¿no? El neo-otomanismo traza su expansión tradicional hacia el centro Asia turquemano, pero también hacia el Oriente Medio, en nombre de ser
los abanderados, quienes tienen la potestad de hacer la verdadera exégesis coránica desde la corriente otomanista, y entonces quieren someter a sus grandes rivales en concepto de corriente religiosa islámica, que son los wahabitas o los wahabíes, abanderados por Arabia Saudí, y Turquía, pues su propia versión fundamentalista islámica. Bueno, y topan en ese intento de ocupar y de hegemonizar el Oriente Medio turcos e israelíes, ¿no? Y bueno, espías turcos detenidos en Urmia, Irán, tratando de organizar los disturbios en dicha ciudad. Bueno, lo dicho, ¿no? O sea, no descansarán hasta enrarecer el ambiente en Irán y desarmarlo, desarticularlo, pero no fundamentalmente desarmarlo militarmente, que esa es una pantalla, lo quieren desarmar industrialmente. No puede ser el ejemplo que da Irán. Tienen que desertizar el mundo, salvo en los nuevos polos de desarrollo a los que Occidente se suma a remolque, ¿no? Ya lo hemos dicho, si no puedes con el enemigo, únete a él. La alianza chino o sino-globalista. Y curiosamente un terremoto de 5.0 en la escala de Richter sacudió la región iraní de Natanz, donde se hallan las instalaciones nucleares iraníes. Bueno, natural, provocado, tecnología, geofísica, ¿quién lo sabe? Pero en geoestrategia no existen las casualidades. Yo creo que no es una casualidad este terremoto. Y con riesgo de estallido, de explosión de las instalaciones nucleares. Y la misma Turquía transfiere alrededor de 40 vehículos blindados del ejército turco a varios grupos terroristas vinculados al régimen genocida de Damasco. Mientras la ministra alemana de Exteriores, Anna-Helena Baerbock, viaja por segunda vez a Siria, visitó zonas castigadas por la guerra contra el terrorismo que Siria libró desde 2010, pero por lo visto no se le ocurrió visitar, ni se le ocurrió visitar la costa siria, o si se le ocurrió lo omitió, donde decenas de miles de alawíes y de cristianos han sido asesinados por ser respectivamente herejes e infieles que rehúsan respectivamente convertirse al Islam, única garantía de supervivencia para los llamados kafir. Para ellos no existe posibilidad de someterse a un pacto de capitulación, es convertirse o ser asesinados. O a los cristianos sí existe la salida de someterse por el sul, por el llamado pacto de capitulación, que pacta unas condiciones de vasallaje tributario, laboral y de propiedad de la tierra bajo la bota islámica, ¿no? Bueno, y en Banias asesinan a numerosos médicos, dentistas, veterinarios y químicos. Bueno, pues profesiones que por su cualificación y su especialización, su categoría, su estatus socioprofesional, pues cobran un salario alto, tienen perspectivas de poder adquisitivo, de consumir y por lo tanto dar dinero que es recogido por la misma economía, y entonces la economía prospera, invierte en sí misma. O sea, todo eso, todo ese ciclo capitalista normal, el capital decrecionista occidental tiene que arruinarlo y tiene que pararlo. O sea, no puede haber profesionales con perspectiva por su trabajo de desarrollar la nación, como son científicos, técnicos, médicos. O sea, la fuerza de trabajo ya no le vale la pena en su proyecto al capital global atenderla, sanarla, tenerla fuerte, apta laboralmente. No, la gente que se muera. Por eso el deterioro de la sanidad en algunos sitios, y en otros sitios directamente se cargan al personal sanitario, etcétera, asesinados en Banias por
las neotribus fundamentalistas al servicio del decrecionismo. La Sahal israelí ha atacado desde el aire la ciudad libanesa meridional de Tiro, causando como mínimo un muerto y 7 heridos. O sea, atacan a los chiíes. La mayoría en el sur del Líbano es chií. Curiosamente, igual que están haciendo las bandas gubernamentales terroristas sirias que entran ahora al Líbano, también atacar a los cristianos, a los alawíes, a los chiíes. Otros ataques se produjeron sobre la ciudad de Zebkin y sobre Iklim al-Tofah. Y el régimen israelí sigue asesinando niños palestinos. No olvidemos lo que siguen haciendo. Y mientras en Siria padres y madres fundamentalistas visten a sus niños pequeños con uniformes del ISIS, les dan una pistola y les sacan a la calle a exhibirles. Bueno, de nuevo, de acuerdo a la racionalidad decrecionista, arrasadora, globalista occidental, acostumbrar a educar a los niños no en la producción, no en la creación de fuerzas de vida y de economía, sino en la destrucción. Les exhiben y les sacan de cabalgata, vestidos del ISIS y con una pistola en mano, a niños de 4, 5, 6 años. Y asesinados por el gobierno terrorista de Damasco 2 hermanos en Ruzafa. Se trata de Osama y Shabana Shahin, Dios les tenga en gloria. Fueron asesinados delante de sus padres e hijos. Acto seguido, o sea, delante de sus padres y de sus hijos. O sea, de los abuelos de los niños, vaya. Acto seguido se pusieron a discutir sobre asesinar o no también al niño pequeño. Los partidarios argumentaban que era un alawita varón y por ello susceptible de empuñar algún día las armas contra la tiranía y el terror confesional fundamentalista. Exactamente lo mismo hacía el Yun, el ejército islámico medieval, en su expansión primigenia desde la península arábiga, asesinar sistemáticamente a los niños varones de las poblaciones sometidas. Bueno, una excepción a esta pauta, a este patrón de conducta, fue el caso de los genízaros, que sí que eran población infantil cooptada por los otomanos, por ejemplo en la ex Yugoslavia actual, ¿no? Cuando la invadió el Imperio Otomano y les cogían, les incorporaban a la corte y les educaban. Les educaban como jefes militares, como personal de corte, burócratas, escribas, etc. Porque desde la lógica de que los niños, los genízaros, los niños cristianos cooptados, no tenían relación ni vínculo con ningún linaje que pudiera aspirar al poder y por tanto competir con el sultán. Y así el sultán y sus hombres estaban tranquilos porque ponían el día de mañana, educándolos, ponían a dirigir diversos aspectos de la vida cortesana y del Estado, del sultanato, pues a población que no era susceptible de traicionarles en nombre de intentar llevar al poder a su clan o a su linaje, porque no tenían, por decirlo así, no tenían pasado, o sea, habían asesinado a sus padres y los habían educado desde cero, digamos, ¿no? El abuelo del niño, consternado pero con un aliento de fuerza, pidió a los terroristas que no le asesinaran, pues solo tenía 10 años. Los terroristas colonos fanáticos enloquecieron, gritando al niño si había servido en el ejército árabe sirio. El abuelo contestó que obviamente no había tenido que ver con el ejército árabe sirio. Los terroristas le dejaron con vida, añadiendo con sarcasmo que Alá esté contigo. Bueno, es una cosa de locos, ¿no? De la irracionalidad que está inscrita, ¿no? en el mismo Corán. Si uno se niega, como estas corrientes islámicas se niegan a la vida, es decir, a la actualización o innovación, o sea, son impermeables al concepto islámico de vida. O sea, literalmente lo que pone en el Corán es para siempre y por siempre jamás.
sea, no meten el Corán en una historicidad. Hay una literalidad a reproducir. Y de ahí que lo que hacen sea lo que hacían hace 1400 años, con la emergencia del Islam. Los comercios de las llamadas minorías en Siria siguen siendo asaltados y atracados por terroristas afines al régimen genocida de Damasco. Bueno, pues eso. Cortar todo comercio, arruinarle, es la economía del pillaje, del saqueo, del sálvese quien pueda, del decrecimiento también a su manera. Y en Caravaca de la Cruz, Murcia, cientos de personas salen a la calle para denunciar el genocidio en Gaza y exigir el fin de la complicidad por parte de algunos estados con el Estado israelí. Y el primer ministro armenio, Pashinyan, ha dado instrucciones al gobierno en pro de estrechar vínculos con Rusia y ante el temor de que los turquemanos apoyados por Turquía reemprendan el genocidio armenio, que los armenios han padecido tanto históricamente como han venido sufriendo en los últimos años y hasta hace pocos meses. Recordemos, se le llama el genocidio armenio. 2,5 millones de asesinados por los turcos y los turquemanos a su servicio. Se le llama el genocidio silenciado. Y hasta hoy día dejó tal huella, tal impronta en la cultura armenia, este genocidio a manos de los turcos que padecieron, que cuando se saludan, literalmente, o sea, el qué tal estás, el cómo estás, el hola, me alegro de verte, ellos dicen en armenio, literalmente la traducción sería déjame compartir tus penas. O sea, ese es su estado basal, la pena y la compunción, digamos, por lo que han sufrido. De ahí que su saludo entre ellos, la fórmula, digamos, la receta lingüística, así como para otros es eso, ¿cómo estás? Déjame compartir tus penas, se dicen unos a otros. Y el gobierno terrorista de Damasco lanza a su ejército sirio contra Irak, siendo atacadas posiciones del ejército iraquí en la región sexta fronteriza, concretamente en las proximidades de Akashad. El enfrentamiento se salvó con 2 asesinatos de soldados iraquíes y con 15 terroristas gubernamentales sirios detenidos. Las unidades del ejército iraquí estacionadas en Sinjar fueron atacadas con una camioneta suicida. Y la banda terrorista colonizadora Al-Nusra irrumpe en las casas de civiles sirios de la provincia occidental de Homs. Recordemos que en Homs hay población suní, la mayoría, pero hay una relativamente cuantiosa minoría alawí también, agrediendo a mujeres y hombres y secuestrando a mujeres. Mientras tanto, el HTS construye en Idlib, provincia que ya estaba en sus manos desde por lo menos 2016 y se mantuvo en sus manos. Gran error del Estado y el ejército sirios no haberles fulminado. Bueno, pues construyen en Idlib el mayor batallón yihadista takfirí. Los terroristas, en su ceremonia de iniciación, juran lealtad al gobierno genocida de Damasco y declaran que el Corán es, textualmente dicen, su única constitución. Bueno, disponen ahora de recursos sirios estatales y de la Unión Europea. Recordemos, 2.500 millones, Van der Leyen, transferidos al gobierno terrorista de Damasco, más 300 millones de propina que salen del erario alemán, es decir, de los impuestos de los trabajadores alemanes, y los 2.500 millones que da la Unión Europea es nuestro dinero. Y las matanzas de alawíes y cristianos se extienden al Líbano. Como ya hemos dicho, miles de soldados libaneses acuden a la frontera con Siria
dispuestos a detener la penetración de los genocidas. Afirman que defenderán a Líbano y que se enfrentarán a los califatos, así les llaman textualmente, con toda su dotación armamentística. El Estado sionista ha ocupado lo que no había ocupado hasta estos días de la provincia de Quneitra. La Sahal israelí bombardeó en Dera a bandas terroristas colonas rivales de la banda gubernamental, es decir, les allana el terreno para que no tengan competencia fundamentalista, los del gobierno genocida de Damasco, y hacen una pinza de ataque israelí fundamentalista, los fundamentalistas gubernamentales desde el este y desde el norte hacia el Líbano, e Israel desde el sur, Y exmiembro del ISIS, del Estado Islámico, comanda hoy día una unidad militar del llamado Nuevo Ejército Sirio. Se trata de Saif Abu Bakr, quien comandó la división Hamza del Estado Islámico, del ISIS. Ha sido nombrado por el gobierno genocida de Damasco comandante en jefe de la 76ª división en Alepo. Anteriormente, o sea, de la ¿cómo sería? 76ª, bueno, la división número 66 en Alepo. Anteriormente lideró la limpieza étnica de chiíes, alawíes y cristianos en Afrin y facilitó el despliegue de terroristas en Azerbaiyán. Muy importante, en Azerbaiyán, contra los armenios y el día de mañana contra los rusos, y en Libia para acercar la Yamahiría a Libia y para manejar posteriormente la trata de esclavos y esclavas, suculento negocio de financiación de estas bandas hoy financiadas por la Unión Europea, bueno, y ayer también. Mientras tanto, el gobierno coge un cabeza de turco, o sea, el gobierno sirio dice que la culpa de numerosas violaciones y de algunas de las masacres cometidas en la costa siria es culpa del comandante de la división número 25 del llamado Nuevo Ejército Sirio, es decir, personalizan toda una operación estructural, premeditada, contra alawíes y cristianos en lo que serían los excesos de un cabecilla que será investigado. Así pueden lavarse las manos y lavar la cara de todo lo demás, ¿no? Mediante el sacrificio de un chivo expiatorio extraído de sus propias filas. Vieja treta. Y algunas casas y clínicas médicas han sido asaltadas y atracadas en el pueblo de Al-Musaifirah, provincia de Dera. Asimismo, son asesinadas como mínimo 2 personas en la zona rural del sur de Idlib, Dios las tenga en gloria, en este caso por terroristas colonos fanáticos extranjeros, componentes del Frente al-Nusra, cooperante y colaborador con el gobierno genocida de Damasco. Y civiles sirios queman la ayuda israelí distribuida por soldados del Estado israelí en Rafid, provincia de Quneitra, recordemos de mayoría drusa, en la Siria meridional, en la Siria del sur, y dejando claro que no quieren la ayuda de los que con una mano bombardean y ocupan Siria y con la otra mano, de manera populista, distribuyen ayuda para que la gente palíe la situación extrema a la que ellos mismos han llevado para presentarse luego como salvadores con ayuda y ganar adeptos, ganar población afín a los israelíes. Pues la población no cae en esta trampa y rechaza la ayuda de los bomberos pirómanos del Estado sionista. Bueno, y esto es todo en el vídeo de hoy. Recordad darle al like y compartir el vídeo, difundirlo, suscribiros al canal, poned la campana en color negro de suscripción y recibiréis directamente y a medida que yo vaya haciendo los vídeos, pues los vídeos que voy produciendo.
Y bueno, como siempre recordaos, podéis comprar mi libro, Siria de acero, trigo y humanidad. Siria de acero, trigo y humanidad. Es un libro que creo que os puede facilitar que cuando habléis de Siria pues podáis contribuir también a otras personas, ¿no? Con datos y con razonamientos de fondo que adquiriréis a través de la lectura del libro, ¿no? Y hará vuestras conversaciones y vuestra comprensión, pero también vuestra transmisión de conocimiento a terceras personas, pues más profunda y provechosa en esto de arrojar conciencia colectiva en relación a lo que han hecho y están haciendo y continuarán haciendo en Siria y contra Siria. Escribid si queréis comprar el libro a vdvendidos@gmail.com, todo junto y en minúscula, sin punto, todo junto y en minúscula, vdvendidos@gmail.com. Y bueno, desearos un feliz día, o si no puede ser feliz debido a la conciencia que tenemos respecto de la realidad, pues al menos un provechoso día y aguerrido y bueno, haciendo algo, lo que esté en nuestra mano, ¿no? Hablar, difundir conciencia, protestar, reunirnos en la calle, ¿no? Hace unos días, antes de ayer domingo, hubo una concentración en Barcelona para protestar y denunciar las masacres de alawíes y de cristianos perpetradas por el gobierno genocida de Damasco. No acudieron muchas personas, pero bueno, se dejó testimonio y constancia de que hay personas que sabemos de esto y no nos conformamos a las políticas europeas de sustentación de estos regímenes. Bueno, un abrazo. En Madrid también, por cierto, hubo otra concentración, una segunda concentración. Había habido una primera hace unas semanas y bueno, hace semana y pico, y este fin de semana ha habido otra. Es decir, se van prendiendo focos de resistencia y de conciencia, y bueno, colaborad con esto. Somos una familia, somos una comunidad de lucha y no nos callarán. Siria vencerá, la humanidad vencerá. Hasta siempre.